Si tenés diabetes, escuchá lo que te voy a contar. Bienvenidos a otro video sobre nutrición y diabetes. En este canal vamos a compartir conocimientos y experiencias sobre nutrición y diabetes, así que los leo en los comentarios. Soy Gabriela Mendonca, soy licenciada en nutrición y me encanta compartir con ustedes todas mis experiencias. Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ningún contenido. Te recuerdo que en este canal comparto gran parte de mis experiencias personales, pero no olvides consultar con tu médico. Hoy vamos a hablar de hidratos de carbono o carbohidratos. ¿Qué es lo mismo? Es un término con el que nos solemos empapar cuando comenzamos con un diagnóstico de diabetes. Los hidratos de carbono están muchas veces mal vistos, pero en realidad desde nuestra alimentación son nuestra principal fuente de combustible. O sea, no debemos dejar de lado los hidratos de carbono en la alimentación. Solo que tenemos que moderarlos o tenemos que elegir qué tipo de carbohidratos vamos a consumir. Es muy frecuente que en las consultas con mis pacientes me digan, bueno, entonces ahora elimino los carbohidratos de mi alimentación. No, error. No eliminen los carbohidratos de su alimentación. Consulten qué carbohidratos y cuántos carbohidratos necesitan consumir. Desde nuestra alimentación son 3 los nutrientes que nos aportan energía: los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Pero los carbohidratos son la primer fuente de energía. Son los que por excelencia cubren nuestras demandas energéticas. ¿Dónde encontramos los hidratos de carbono? Los hidratos de carbono los encontramos en alimentos como las frutas, las verduras, las harinas, derivados de las harinas. Encontramos también hidratos de carbono en las legumbres y también tenemos hidratos de carbono en la leche, en forma de lactosa. Así como estos hidratos de carbono en la fruta están en forma de fructosa, en la leche están en forma de lactosa. También tenemos hidratos de carbono que son más simples. Hidratos de carbono simples le llamamos a aquellas moléculas que son chiquitas y pasan rápidamente a nuestra sangre, con lo cual tienen un efecto hiperglucemiante, es decir, que nos aumentan la glucosa muy rápido. Nuestro cuerpo tarda muy poco tiempo en digerirlos. Entre 10 y 15 minutos ya los tenemos en sangre. Es decir, si consumimos demasiada cantidad de hidratos de carbono simples y en cargas muy grandes, vamos a tener inmediatamente una hiperglucemia, un aumento de nuestra glucosa en la sangre. Y estos son la miel, el azúcar como tal. También en este grupo entran los azúcares que provienen de los alimentos procesados, las bebidas gaseosas que contienen azúcar, los jugos que contienen azúcar, los jugos de fruta. Es decir, hay todo un grupo de hidratos de carbono simples que los consideramos sanos, porque desde su origen puede que lo sean, como los jugos de frutas, como la miel, como azúcares orgánicos, pero que no significa que no contengan hidratos de carbono. No significa que no contengan azúcares. Ahora bien, entonces, ¿debemos dejar de consumir los hidratos de carbono? No tenemos que dejar de consumir los hidratos de carbono. Tenemos que elegir qué tipos de hidratos de carbono consumimos y cómo combinamos los hidratos de carbono en nuestra alimentación, porque el desafío con los hidratos de carbono es que nuestra glucemia, cuando hablamos de diabetes, aumente de manera lenta, que el aumento no sea rápido. Es decir, combinaciones que hagan más lenta la absorción de esos hidratos de carbono, que la glucosa pase de manera lenta hacia nuestra sangre. Ese es nuestro desafío desde la nutrición cuando hablamos de nutrición y diabetes. Por otra parte, si eliminamos los hidratos de carbono de nuestra alimentación, probablemente tengamos una alimentación muy monótona. No tenemos que olvidarnos que cualquier cambio en nuestra alimentación que tengamos que hacer, tenemos que enfocarlo a largo plazo, tenemos que poder sostenerlo a lo largo del tiempo. La diabetes es una condición crónica, con lo cual, si el cambio en la alimentación dura un día, 2 días, una semana o un mes, no va a ser significativo. Necesitamos poder sostenerlo en el tiempo. ¿Y cuánto debemos consumir? Bueno, esta pregunta es bastante amplia, porque en realidad la cantidad depende de la actividad física que hagamos, depende de la edad, si estamos en periodo de crecimiento o no. Depende también de nuestra actividad laboral, si tengo una vida más activa, si tengo una vida más sedentaria. Y depende también de los hábitos. Las personas con diabetes no tenemos solo diabetes, tenemos una vida que acompaña nuestra diabetes. Entonces, se trata de adecuar nuestra alimentación al estilo de vida de cada uno de nosotros. Cuando intentamos hacer al revés y cuando intentamos adecuar nuestra vida a todas las pautas, solemos fracasar. Los hidratos de carbono se dividen en 2 grandes grupos:
hidratos de carbono simples, como ya dijimos, aquellos que tienen una absorción muy rápida, e hidratos de carbono complejos, que significa que sus moléculas son más grandes. Es decir, a nuestro cuerpo le cuesta más desarmar esas moléculas y por ende el aumento en nuestra sangre de la glucosa va a estar más lento. El paso de esos hidratos de carbono, esas moléculas de glucosa, van a ser más lentas hacia nuestra sangre y el poder hiperglucemiante de esos alimentos va a ser menor. Ahora, si el consumo es excesivo en relación a lo que mi cuerpo necesita, la hiperglucemia terminará en definitiva produciéndose igual. Entonces, moderar los hidratos de carbono según mis necesidades, eso lo tendrán que conversar con su nutricionista de confianza, moderar los hidratos de carbono y minimizar el consumo de hidratos de carbono simples, es decir, aquellas moléculas pequeñas que pasan rápidamente a nuestra sangre. ¿De qué otra manera yo puedo enlentecer la absorción de esos hidratos de carbono? Bien, dijimos, moléculas más grandes van a pasar más lento a nuestro sistema, a nuestro torrente sanguíneo. Si esas moléculas además tienen agregados de fibra, todavía van a pasar más lento. También puedo combinar en mi plato proteínas, grasas saludables, y esa misma mezcla también va a hacer que los hidratos de carbono sean de absorción más lenta. Entonces, que la gente diga que un plato de fideos con aceite es más sano, en este caso tendríamos que repensarlo. Pues si yo a ese plato de fideo le agrego alguna materia grasa saludable, la absorción de esos hidratos de carbono va a ir siendo más lenta. Entonces, las claves son seleccionar los hidratos de carbono que consumo, combinarlos con fibras, proteínas y grasas para que la absorción sea más lenta. Minimizar los hidratos de carbono de moléculas chiquititas como los azúcares. Y además, lograr una adecuada distribución a lo largo del día según mi estilo de vida. Entonces, logramos mayor estabilidad en las glucemias con hidratos de carbono complejos, combinados con otros alimentos y con agregado de fibra. Pues bien, ¿pero cuándo nos sirven los hidratos de carbono simples? ¿Son siempre malos los hidratos de carbono simples? Pues no, cuando yo tengo una hipoglucemia necesito que mi azúcar en la sangre suba de manera rápida, lo más rápido posible. Tener una hipoglucemia les aseguro que no es nada placentero. Aquellos que convivimos con diabetes sabemos cuánto deseamos que no nos ocurran episodios de hipoglucemia, pero muchas veces son inevitables. En otro video tratamos con profundidad el tema de la hipoglucemia. ¿Qué necesito saber frente a las hipoglucemias? Les hago un resumen. Poca cantidad de hidratos de carbono, no tanta cantidad de hidratos de carbono simples. ¿Por qué? Porque es tanta la desesperación que uno tiene cuando tiene una hipoglucemia que tiende a consumirlos en exceso. Y posterior a una hipoglucemia vienen aquellos indeseados periodos de hiperglucemias que después tanto nos cuesta compensar. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que aproximadamente, y esto es una medida muy general, lo tendrán que hablar con su equipo médico, pero aproximadamente 10 gramos de hidratos de carbono, es decir, 2 cucharaditas de azúcar, por ejemplo, nos van a subir aproximadamente 50 miligramos nuestra glucemia. Depende de cuán bajo tenga mi glucemia, la cantidad que debo consumir. Pero no es necesario bajarse un tarro de azúcar ni bajarse un dulce de leche para superar una hipoglucemia. Pero es difícil de controlar. Sobre todo en las hipoglucemias nocturnas que son sumamente desagradables y sintomáticas. Y recuerden, la diabetes está, pero se trata de hacer la realidad más feliz.